El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús. Bien, buenos días a todos, bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a su canal Dios es Uno. Les habla su hermano y amigo Santana Cañas por este medio, saludándoles en esta hora, contento una vez más de poder llegar a sus hogares, esperando ser de bendición a cada uno, en cada hogar, cada familia. Si usted está pasando por una situación, espero que esta mañana sea de bendición. Quiero en esta mañana o en esta hora transmitir una vez más un mensaje para aquellos que nos escuchan. Quisiera leer una escritura para dar inicio a esta preciosa reflexión y dejarla en el corazón, en los oídos de aquellos que nos escuchan y nos ven por este medio. Estoy contento, ya dije, gracias al Señor por este privilegio. Sé bien que servir al Señor es un privilegio, es un honor, y por eso lo voy a hacer de una manera muy especial para usted que me escucha y me ve por este medio. Quiero leer una escritura, voy a leer dos escrituras para dar inicio a la enseñanza en esta mañana. Y la primera la tengo en San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4 y el versículo 24. La palabra de Dios dice de esta manera: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren, ¿verdad? Escuche bien, yo quiero que tome nota de esa escritura, ¿verdad? Vamos a ver en primera de Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 16, ¿verdad? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Capítulo 1 y el versículo 16, la palabra del Señor nos enseña, dice: porque escrito está, sé santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Voy a orar en esta mañana pidiéndole al Señor que me dé la dirección correcta, que una unción baje de lo alto para poder bendecirle a usted que me escucha y me ve por este medio. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te agradezco infinitamente por el privilegio que me das, Señor, de estar aquí parado delante de tu presencia, Señor, hoy llevando esta palabra a aquellos que escuchan de alguna manera, bendecir un hogar, bendecir una vida, bendecir una familia en tu nombre, Señor. Solo permíteme, Padre Santo, que esta palabra llegue a cada hogar, Dios mío, a cada uno de los amigos que nos escuchan, que nos ven a través de este medio. No importa, Señor, el lugar donde se encuentre. Si estamos cerca o lejos, Señor, para ti no hay distancia. Bendice cada hogar, bendice cada familia. En esta hora, Dios mío, te doy gracias. Muchas gracias, Señor amado, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Bien, en esta mañana quisiera, mejor dicho, ¿verdad?, hablar un poco por qué nosotros predicamos y enseñamos en el nombre de Jesucristo, y por qué también, ¿verdad?, enseñamos acerca del bautismo en el nombre de Jesús, como le he estado repitiendo en esta hora. La Biblia me enseña y me dice que Dios es uno, Dios es santo, Dios es espíritu y Dios es santo. Cuando encuentro estas escrituras, me lleva a la conclusión, ¿verdad?, para aquellos que predican. Como he dicho en algunas ocasiones, no estoy menospreciando a nadie, sino quiero decir una gran verdad que está escrita en la Biblia. La Biblia nos enseña que hay un solo Dios. Desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia enseña que hay un solo Dios, no que hayan dos ni tres dioses. Por esa razón nosotros predicamos y enseñamos en el nombre de Jesucristo. Quizás antes de entrar de lleno a la enseñanza, quiero traer un pequeño testimonio de mi vida. Cuando vine a los pies del Señor, me tomé el cuidado, ¿verdad?, antes de conocer o de entregar mi vida a Cristo, me tomé el cuidado de leer la Biblia por un tiempo. Pasé quizás alrededor de año y medio estudiando la Biblia, buscando, porque yo quería estar seguro de un paso que yo quería dar. En aquel entonces, mi abuelo era de adventistas del séptimo día. Mis padres, pues ellos decían que eran católicos, iban quizás cada año a la iglesia, y esa era la enseñanza que yo tenía. Cuando escuché este mensaje de salvación en el nombre de Jesucristo, que fue en los años 85, comencé como el año quizás 84 o 83 por ahí,
¿verdad? Empecé a poner cuidado de este mensaje que llegó a nuestra tierra, El Salvador. Y alguien llegó, ¿verdad? Agradecemos al hermano Bruce Howell, quien llevó este mensaje muy poderoso, ¿verdad? A nuestra gran patria, El Salvador. Y desde allí comenzó una curiosidad en mí. Oía predicar, oía, ¿verdad? Los del Príncipe de Paz en aquel entonces. Oía diferentes enseñanzas. Pero yo quería tener seguridad en lo que yo iba a hacer y en lo que tenía que hacer. Me tomé el cuidado, como verdad debemos de hacer todos, buenos lectores de la Biblia, como conocedores de la palabra del Señor, interesarnos, ser diligentes, no ser indiligentes, sino ser diligentes en la palabra del Señor, porque muchas veces nos conformamos con muy poco, nos conformamos con solo que nos digan, aquí está bien y este es Dios, y no interesa lo demás. No, para mí es bien importante conocer las Escrituras. Desde ahí para acá, desde ese día o desde ese entonces, me tomé el cuidado de averiguar por qué o de aprender por qué, ¿verdad? La Iglesia Pentecostal Unida bautizaba y enseñaba en el nombre del Señor Jesucristo. Y pude darme cuenta, y ahora lo entiendo a la perfección, porque Génesis en el capítulo 1, el verso 2 dice que en el principio, ¿verdad? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Escuche bien esto, el Espíritu de Dios. Entonces ese Espíritu, ¿verdad? No dice que un cuerpo se movía, sino el Espíritu de Dios. Y leyendo Juan, la Biblia dice que Dios es Espíritu, ¿verdad? Yo quiero que tome bien en cuenta esto, que Dios es Espíritu. Dios no es como nosotros pensamos que, bueno, no sé cómo alguien lo puede dividir, ¿verdad? Formando o quizás 3 personalidades, lo cual la Biblia no lo enseña. Y al estudiar esta escritura, o al estudiar estas escrituras y al enseñar en esta mañana, me permito en el nombre del Señor enseñar con toda libertad, ¿verdad? Sin ninguna, sé que lo que voy a hablar, lo que voy a enseñar es bíblicamente, y eso no me va a detener para predicar este mensaje, ¿verdad? Porque Dios dijo que ni las puertas ni el infierno, ¿verdad? No podían contra, ¿verdad? A la iglesia del Señor. Y esta iglesia no será jamás destruida, sino antes cumplir el propósito por el cual ha sido puesta sobre la tierra. Voy a continuar y quiero traerte una escritura muy conocida que está en segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 19 al 21. Segunda de Corintios, ¿verdad? Capítulo 5 y el verso 19 al 21. Miramos acá por qué nosotros creemos y hacemos lo que hacemos en el nombre de Jesucristo. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, ¿verdad? El versículo 19 de 2 Corintios capítulo 5 al 21 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Note bien esta escritura, Dios estaba en Cristo. Ahora, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque ya estuve hablando acerca del bautismo, acerca de conocer a Jesucristo, acerca de entregar nuestra vida al Señor. Ahora necesitamos entender y conocer a quién hemos entregado o a quién le vamos a entregar nuestra vida. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo. Y me llama la atención estas escrituras porque la Biblia confirma todo esto en el Dios que nosotros creemos y por qué creemos en un solo Dios y por qué predicamos a Cristo. ¿Verdad? En 1 Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, la escritura nos enseña y dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y esto lo podemos notar. Un espíritu ciertamente no podía ser palpado, un espíritu no se podía ver. Dios quería que le conociéramos, que le viéramos, tal como Él en su propia voluntad quiere que hagamos las cosas. Ahora, la Biblia nos enseña que aquel verbo, aquella palabra, aquel espíritu, ahora se manifiesta en el cuerpo de Jesucristo. Por eso Corintios dice que Dios estaba en Cristo. Cuando dice que Dios estaba en Cristo,
esto enseña, ¿verdad?, de que no había una separación entre el cuerpo de Jesucristo y había otro Dios fuera de él. No, sino que en el cuerpo, en ese cuerpo humano, recuérdate esto, que la Biblia dice que Jesucristo tenía las dos naturalezas. Él era divino, como Dios era divino, y tenía la naturaleza humana. Como hombre se cansó, comió, durmió, y como hombre también lloró. Como Dios podemos darnos cuenta que no hay nadie quien pueda perdonar pecados sino solo Dios. Y Él verdaderamente, Él no dijo voy a rogarle al Padre que te perdone los pecados. Él mismo, porque Él es nuestro Padre. La Biblia lo dice en Isaías, ¿verdad? Nos enseña Isaías en el capítulo 9 y el versículo 6, hablando de Jesucristo, de ese niño que es Dios fuerte. Entonces cuando Él decía, tus pecados te son perdonados. Y miramos que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, se levantaban los que no quisieron creer en Él, se levantaron contra Él. ¿Por qué? Porque ellos sabían escrituralmente, bíblicamente, que el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces al mirar esto, ellos se enojaban. ¿Por qué? Porque para ellos era difícil creer que un hombre dijera esto, sin tomar en cuenta que Dios es un Dios poderoso, un Dios que Él puede manifestarse como Él desea en su voluntad, en su infinita misericordia. Entonces miramos estas escrituras que nos enseñan por qué nosotros predicamos y enseñamos en el nombre de Jesucristo. Este tema no es para discusión, no es para menospreciar, sino que este tema es para poder sacar a las almas de un engaño a una gran verdad, a la verdad de Jesucristo, porque es el único medio de salvación. Es el único que nos puede perdonar, es el único que puede limpiarnos de todo pecado, de toda mancha de culpa, ¿verdad? No importa tu estado de vida, no importa cómo tú vivas, no importa lo que hayas hecho o lo que haya pasado, lo importante es que tú creas en Él y vengas a Él y entregues tu vida y le reconozcas a Él como su único y suficiente Salvador. Una vez más, en Isaías, en el capítulo 7 y el verso 14, el Señor enseña que la Virgen dará a luz un hijo y, ¿verdad?, y llamará su nombre, te conocerá como Emmanuel. Y esto está traducido, esto mejor dicho, está explicado en Mateo en el capítulo 1 y el versículo 23, ¿verdad? Nos enseña la palabra del Señor de la siguiente manera. Capítulo 1 de Mateo y el versículo 23. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, en el versículo 23, si tú tienes curiosidad en la Biblia y escudriñar las Escrituras, te vas a dar cuenta de lo que estamos aprendiendo en esta mañana. He aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y esto el profeta ya lo había profetizado en Isaías en el capítulo 7 y el verso 14. Ahí encontramos esta profecía que se cumple aquí. Ahora, ¿quién era ese niño? ¿Verdad? Emmanuel, Jesús, que es el mismo del que está hablando Mateo y el que está hablando Isaías. Entonces, ese Dios es el que en esta mañana yo estoy tratando de transmitir y predicar, de enseñar. ¿Por qué estoy enseñando esto? Porque voy a dar un paso más allá. Después de dar esta reflexión en esta mañana, dar un paso, ¿por qué es tan importante ser llenos del Espíritu Santo? Pero yo quiero ir más allá, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña en Levíticos, en el capítulo 19 y el verso 2. La palabra del Señor nos enseña por qué es que entendemos, ¿verdad? Y te voy a explicar algo bien importante. En Levíticos, en el capítulo 2, aleluya, en el capítulo 19, y el versículo 2, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En el capítulo 2, la Escritura nos enseña de esta manera. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santo seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ahora, Dios es santo, Dios es espíritu, Dios es Espíritu Santo. Como un espíritu no se puede palpar, no se puede mirar, y Dios quería conocer y estar y que le vieran y que le pudieran palpar. Los discípulos tuvieron este privilegio
¿verdad?, de acercarse, convivir, compartir. Y no solo él, la Biblia dice que aún comió con pecadores, estuvo rodeado de gente pecadora, y los judíos lo criticaban por esto. Oh, este es maestro, es profeta, y ves, junto con los pecadores. Si supiera con quién anda, ¿verdad? Si él fuera Dios, lo supiera, pero Dios sí lo sabía, porque él dice en su palabra que él no vino a buscar justos, sino a llamar pecadores, por los enfermos, por los que necesitaban ser sanos del alma, ser sanos del pecado en que vivían, de la maldad, de esa maldad que corrompe, esa maldad que termina al ser humano, esa maldad que lleva a una condenación eterna al ser humano. Dios quería hacer esto por esta razón. Él vino y se manifestó en carne, como te lo dije en 1 Timoteo en el capítulo 3 y el versículo 16. Esta escritura nos enseña, ¿verdad?, de una manera muy especial, que debemos de entender que ese Dios Espíritu ahora está en medio de este mundo pecador en forma de hombre. ¿Por qué? Lo dije anterior y voy a repetirlo hoy. ¿Por qué estaba en forma de hombre cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo allá en el altar? Cuando ya iban cerca, rumbo al altar, Isaac le pregunta, ¿verdad, padre? Tenemos el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero? Él sabía, Isaac sabía cómo se hacía la remisión de pecados. Él sabía que iban a hacer holocausto, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice, Dios se proveerá de cordero. Escucha bien esta escritura. Muchas veces dicen, Dios nos proveerá. Pero Dios dice, Dios se proveerá. Hablando en este lenguaje, en este tema, o en este punto, Dios se proveerá de cordero. En el antiguo tiempo, como todos conocemos la escritura, ¿verdad?, todo ser humano que pecaba tenía que venir y traer un sacrificio en holocausto para que sus pecados le fueran perdonados. Ahora Dios ya no quiere que vengas con ese macho cabrío, con ese cordero, o con ese becerro, o como tú lo quieras llamar. ¿Por qué? Porque Él mismo, dice la Biblia, se despojó de su gloria para venir en rescate de aquellos que necesitaban ser rescatados. Y este es el sacrificio que Dios hizo, Él mismo lo hizo. Y te voy a mostrar unas escrituras más en Romanos, ¿verdad? Tengo una escritura acá que quiero compartir contigo. Tal vez tú tienes la oportunidad de leerlas. En Romanos, en el capítulo 14 y el verso 11, la palabra del Señor nos enseña de la siguiente manera, ¿verdad? Quiero que veamos Romanos en el capítulo 14 y el verso 11. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En otras palabras, Jesucristo aquí diciendo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. ¿Ante quién se va a doblar toda rodilla? ¿Verdad? Nota bien esto, que ya hemos visto muchos eventos en la Biblia. Por ejemplo, ¿verdad? Juan, el teólogo, la Biblia dice que se postró y el ángel le dijo, no lo hagas. Un ángel le dice, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Solamente no podemos doblar nuestras rodillas, arrodillarnos ante el gran Dios eterno. Jesucristo, tú te vas a dar cuenta que en muchas ocasiones gente se postró de rodillas y Él no le dijo, no, levántate porque tú no me puedes adorar a mí. Entonces Dios siempre recibió la adoración como Dios del Señor Jesucristo, y esto es bien importante. Filipenses también lo dice de la siguiente manera, para que veamos lo que yo estoy tratando de transmitir en esta mañana a tu corazón, que entiendas, ¿verdad?, lo que dice la palabra del Señor. En Filipenses, en el capítulo 2 y el verso 10, la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Es bien importante entender esto. Entender estas escrituras, porque nosotros creemos que Jesucristo es nuestro Dios, que es el único Dios, ¿verdad? Y yo puedo hablarte muchas escrituras, pero en esta mañana quiero hablar de estas nada más. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y el verso 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahora nota bien esta palabra, Señor. Señor no se le puede atribuir a cualquiera,
porque esta expresión, hablando en este término, solamente se le puede dirigir Señor al eterno Dios de los cielos, nuestro gran Señor y Salvador, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es el único Señor, Él es el único Dios, es el único mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra del Señor. Cuando digo entre Dios y los hombres, me estoy refiriendo, ¿verdad?, a esa humanidad que separaba de Él mismo, de en sí mismo, dentro de sí mismo, ¿verdad? Porque el Espíritu no se podía ver, pero dentro de ese cuerpo estaba el Espíritu de Dios, reconciliando, como te leí allá primeramente en 2 de Corintios, ¿verdad?, que Él estaba reconciliando al mundo. Entonces nos damos cuenta de una manera muy especial por qué razón creemos en lo que creemos. Colosenses, el capítulo 2, en el verso 9. Colosenses, en el capítulo 2 y el verso 9. La palabra del Señor nos enseña de la siguiente manera. Capítulo 2 y el verso 9 de Colosenses. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Miramos, no dice porque en Él habitan corporalmente todas las deidades o todas las plenitudes de las otras dos deidades. No, dice en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en Él está toda la esencia del Dios eterno, que es el Señor Jesucristo. Es bonito escuchar, yo puedo observar predicaciones, predicamos, hacemos milagros, todo lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Pero ¿qué pasa a la hora de la salvación? No invocamos ese nombre que es sobre todo nombre, como la palabra del Señor lo enseña. No lo invocamos, ese nombre que es sobre todo nombre. Porque es bien importante lo que yo quiero transmitir en esta mañana. Nosotros creemos en un solo Dios. Creemos que Jesucristo es Dios. Y ese es el Dios que nosotros predicamos. Por eso predicamos el bautismo, predicamos el arrepentimiento, predicamos el bautismo y predicamos que en Él hay sanidad, que hay salvación, que hay redención, que en Él hay perdón de pecados, que en Él hay sanidad, que en Él tiene todas las respuestas cuando invocamos ese nombre, si lo creemos con todo nuestro corazón. Es importante entender que en esta mañana, para dar paso a lo que te dije, ¿por qué es tan importante creer primero? Porque de nada me serviría a mí decirte que te haya bautizado, que has creído en Jesucristo y no te he mostrado por qué razones hay que creer en Él, ¿verdad? Hay otra escritura que está en Zacarías 14:9, que la voy a leer para poder dar paso a terminar en esta mañana esta transmisión, ¿verdad? Zacarías en el capítulo 14 y el versículo 9. Dice la palabra del Señor. El verso 9 dice de esta manera: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Nota esta escritura, qué poderosa es. Y Jehová será rey. La pregunta es, ¿verdad?, ¿quién es el rey? La Biblia dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Job, en el capítulo 23, verso 3, él escribe de esta manera y dice: ¿quién me diera el saber en dónde hallar Dios? Yo iría hasta su silla. Pues yo quiero decirte, amado hermano, amado amigo que me escucha por este medio, Job hace esta pregunta y nosotros tenemos la respuesta para ti. ¿Quién me diera el saber cómo encontrar a Dios? Pues es bien sencillo. En esta mañana hay un mensaje para ti. Jesucristo es nuestro Dios. Jesucristo es nuestro Padre. Jesucristo es el Todopoderoso. Jesucristo es el único y verdadero Dios que te conduce a la vida eterna. ¿Cómo obtener la vida eterna? ¿O cómo conseguir o cómo obtener la salvación? Hablé hace unos días que la salvación es un paquete completo. En la salvación no es que voy a querer hacer esto y voy a dejar de hacer lo otro. No. En la salvación necesitamos primeramente conocer quién es Jesucristo, ¿verdad? O creer en Jesucristo. Primero creerle a Él, creer en Jesucristo. Luego, después de haber creído en Jesucristo, arrepentirnos. Ese arrepentimiento genuino que sale del corazón.
Cuando nosotros entendemos que hemos pecado contra Dios, arrepentirnos. Ya te dije que todo eso conduce a un cambio de mente. Luego, después de este arrepentimiento, viene el bautismo. Hoy estoy introduciéndome o estoy enseñando acerca de quién es ese Dios a quien nosotros predicamos. Que ese Dios es el único medio de salvación. Es el único, ¿verdad? Y en Juan, en el capítulo 14, del verso 6 en adelante, la palabra del Señor nos enseña algo bien importante. También nos enseña, porque muchas veces estamos quizás vacilando o quizás andamos de allá para allá, corriendo de un lugar a otro y no entendemos verdaderamente qué tenemos que hacer. Y esto no creas que nos pasa solamente ahora en día, no. Esto pasó anteriormente. Esto pasó mucho tiempos atrás. Aún sus discípulos, escúchame bien en esta mañana, aún sus mismos discípulos, conociendo a Jesucristo, sabiendo quién era Jesucristo, viendo los milagros, viendo que había hecho muchos milagros, había multiplicado los peces, los panes, había caminado sobre las aguas quizás, había hecho un numeral de milagros, y ellos todavía, mira bien, aquí hay 2 hombres que estaban con él y todavía no sabían, porque así nos pasa muchas veces, tenemos la palabra de Dios en nuestra mano, y como dije al principio, por negligencia, no encontramos, no nos ponemos a la voluntad de Dios a escudriñar la palabra del Señor. Y muchos son escudriñadores y me encanta, pero siempre no quieren revelar esta gran verdad. Mira bien, Felipe y Tomás, por ejemplo. Encontramos desde el verso 4 en adelante la palabra del Señor en el capítulo 14 de Juan, el versículo 4, encontramos las primeras expresiones. Jesús les dijo, sabéis dónde voy y sabéis el camino. Nota bien esta expresión, y sabéis el camino. Para Jesucristo, Tomás y Felipe eran hombres que ya conocían el camino de Dios, como muchos ahora en día. Muchos creen conocer el camino de Dios y todavía no lo han descubierto. ¿Por qué? Porque se han conformado con enseñar algo que no está escrito en la palabra del Señor. Quiero continuar. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también a mi Padre, conociese y desde ahora le conocéis y le habéis visto. No solamente le conocéis, sino que también le habéis visto. Ahora miramos cuántos habían con Jesús en este momento. O frente a los discípulos, ¿cuántos estaban? Solamente estaba él. Y le dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Aún todavía, nota bien en la mente de ellos cómo estaba. Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las cosas. Esto quiero dejarte en esta mañana que reflexione, amigo querido, hermano amado, tú que todavía no has descubierto este misterio, esta revelación, esta gran revelación de tu palabra. Yo quiero decirte en esta mañana que hay un solo Dios en el cual tú puedes encontrar la verdadera respuesta a lo que tú estás buscando, que es la vida eterna. Dios te bendiga en esta mañana. Dios bendiga a cada uno de aquellos que nos escuchan. Antes de terminar, quiero saludar a todos aquellos hermanos que nos ven en diferentes lugares, familias y amigos que nos ven, nos escuchan. Dios te bendiga en esta mañana. También quiero bendecir a todos los líderes de la iglesia, a nuestro pastor, su familia. También quiero bendecirle en esta mañana. Quiero decirte, yo no soy el pastor de la iglesia, solamente soy un mensajero de la palabra del Señor, alguien que está interesado en tu vida. Tú que estás allá y me escuchas, no lo hago porque, dime, podías darte cuenta, el amor con el que Dios me ha rescatado a mí, ese amor Él me ha dicho que de gracia yo recibí, de gracia también. Aunque no lo creas, no te conozco donde quiera que estés, pero sí algo que te puedo decir en esta mañana: Cristo te ama, y así como Él te ama, también yo te amo en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga. Si tienes preguntas, una vez más,
deja comentario, deja algún comentario, ¿verdad? Por esta vía, por este medio, en el canal Dios es Uno. Deja cualquier comentario que tú quieras tener, hazlo, y estamos ahí para poder compartirlo o poder bendecirte o poder bendecirnos con el comentario que tú dejas, ¿verdad? Si este mensaje ha sido de bendición en tu vida, te ruego, busca una iglesia donde prediquen el nombre de Jesucristo correctamente y da los pasos siguientes. Y aquellos para los que predican, para los predicadores que predican un evangelio y todavía no han enseñado el bautismo en el nombre de Jesucristo, amado hermano, te invito, hazlo, porque el Señor viene pronto. Y si no lo haces, vuelvo a decirte y repito estas expresiones. Recuerda que la Biblia dice que sobre cada uno de aquellos que sepamos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es pecado. Entonces yo no quiero cargar, y yo te pido en el nombre del Señor, ven, visítanos. Estamos aquí en el 315 de la West 7 Street, Plainfield, New Jersey. Tú nos puedes encontrar. Estamos transmitiendo todos los domingos por este medio, y aún los viernes también estamos transmitiendo. Tenemos discipulados y aún, ¿verdad? Hay un personal preparado. Dios ha preparado hombres y mujeres capaces para llevarte un mensaje, un estudio bíblico a donde quiera que tú te encuentres. Solamente contáctanos. Dios te bendiga en esta mañana. Amén y amén.